Y hoy yo voy a hablar de un jovencito. Esta historia es maravillosa. Y este jovencito obtuvo esta victoria una y otra vez en su vida. Muchos de nosotros quisiéramos ser igual a él, pero cuando nosotros vemos las pruebas por las que él tuvo que pasar, la vida de él fue difícil. Y yo le pido a nuestro Señor Jesucristo que me permita verle a él en su plena esencia, mi amado Señor Jesucristo, tal como él es. Y después de conocerle a él, yo quiero conocer a David. Yo quiero hablar con David. Yo quisiera en la vida eterna tener un minuto por lo menos con David y preguntarle a David, ver de qué estaba hecho David. ¿Por qué David, siendo ungido por Dios como rey, tuvo que sufrir tanto? Es cuando nosotros nos damos cuenta porque Dios dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y es al único ser que Dios le llama en la Escritura mi adorador perfecto. ¿Qué tendría David que nosotros no tenemos? ¿Qué tendría David para que Dios le llame de esa manera? Yo quiero conocer a David en aquel día. En el libro de los Hebreos, vaya conmigo en Hebreos, por favor. Usted conoce la historia de Hebreos. Usted sabe bien que en el 11 el escritor exalta, elogia a los héroes de la fe. Y él termina así. En el 11 vamos a leer el 32, se pone de pie por favor. Hebreos 11, en el 32. Después de ver él elogiado a todos los héroes de la fe, él dice que no es necesario, dice, mencionar a estas tres personas de las cuales él va a hablar. ¿Todos lo tienen? Amén. La palabra la leemos tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más digo? Dice él después de haber exaltado a los héroes de la fe. Dice él, ¿qué más digo? ¿Qué más digo? Porque el tiempo, dice, me faltaría, dice él. Contando, dice, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jeter, y él dice de los héroes, y dice, de David, dice. Ahí termina él con David. Y dice, y de David, dice él. Así como de Samuel, dice. Y de los profetas, dice él. Yo no puedo, dice, exaltarlos a ellos o hablarles de ellos, dice, porque el tiempo no me alcanzaría, dice, para yo hablar de estos hombres de Dios, dice él. Qué tremendo, después de que este actor exalta y elogia a los héroes de la fe, y él pone a estas personas y dice, de ellos yo no les puedo hablar, dice, porque no me alcanzaría el tiempo, dice, para explicarles de la vida de ellos, dice él. Estos hombres fueron grandes hombres en las manos de Dios, está diciendo él, y por eso yo no me atrevo, dice, a escribir acerca de ellos mucho, dice, y yo quiero que ustedes entiendan, dice, quiénes fueron ellos. Y en el 12:1 dice estas palabras él. En el 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. Él sabe lo que te estorba a ti y me estorba a mí para lograr lo que ellos lograron. Y dice, y esos son una gran nube, dice, que nosotros tenemos de testigos delante de Dios, dice él. Y nosotros necesitamos despojarlos del pecado que nos hacía, dice él. Y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tú tienes una carrera por delante que pelear. Y tú estás en un campo de batalla, y este campo de batalla tú no estás peleando con alguien que está afuera que te trata mal. Tú estás peleando con alguien que es superior, que tiene una fuerza sobrenatural con el demonio y sus ángeles. Con fuerzas demoníacas es la lucha que nosotros tenemos.
Y él dice, no te preocupes, mantente firme, dice, para que puedas, dice, pelear la carrera. Y el 2 dice, puesto los ojos en Jesús, en nadie más, solo en nuestro Señor Jesucristo. Él dice, puesto los ojos, dice él, en Jesús, es como tú puedes mantenerte de esa manera y obtener la victoria, dice él. El actor y consumador de la fe, el cual por el gozo, dice, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Se sentó a la diestra, dice, del trono de Dios, y ha sido considerado como lo máximo que hay en el cielo. Toda autoridad se le ha dado a nuestro Señor Jesucristo. Todo está bajo su control, bajo su autoridad. Y a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Porque no hay nadie, a Él se le dio un nombre más grande, porque es sobre todo nombre. Y Dios el Padre, después de haber obtenido la victoria, lo ha exaltado. Lo ha exaltado sobre toda creación, sobre toda potestad en los cielos y en la tierra, para que todos sepamos quién es Él. El autor de Hebreos nos indica quién era David. Yo quiero que compartamos hoy la historia de David. Y te mantienes así de pie, por favor, y vamos a ir a Primera de Samuel. En Primera de Samuel vamos a estar leyendo en este capítulo maravilloso acerca de la historia de este hombre. ¿Lo tienes? Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17 lo relata la historia de este jovencito. De un joven de que yo quisiera ser por lo menos un 20% de lo que él era. Un hombre organizado, decidido, ungido por Dios, usado por Dios, dispuesto a servirle a Dios, dispuesto a defender a su pueblo, al pueblo de Dios. Yo pregunto, ¿habremos nosotros aquí también alguien así parecido? ¿Todos lo tienen? Primera de Samuel 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en el Espes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, y Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Ellos podían verse de esta altura y podían verse allá, y la línea del campo de batalla era en el vallado donde ellos se encontraban. Y los filisteos se mantuvieron así. Puedes tomar asiento, mantén la Biblia abierta ahí, por favor. Y se mantuvieron ahí en pos de guerra. Y el pueblo de Dios tenía temor y tenía miedo, porque esta gente era gente que venía a destruirlo, y ellos eran muchos. Y el pueblo de guerra que tenía Saúl era menos que ellos. Y ellos sabían que los filisteos habían sido enemigos de ellos por largo tiempo. Por largo tiempo los filisteos deseaban, anhelaban tener a Jerusalén para formar ellos allí su capital. Ellos querían poseer a Jerusalén. Y en esta ocasión se ponen en frente de guerra. Y Saúl le hacía frente. Pero para entonces Saúl había fallado. Saúl, que había sido ungido por Dios, Saúl había cometido un error. Y Saúl anhelaba estar el ungido de parte de Dios y salir y vencer como había vencido a los amalecitas en el tiempo de antes, como había vencido a Amalec. Y él deseaba tener otra vez la unción de Dios, pero Saúl batallaba y no la sentía. Y se sentía seco, se sentía desamparado de parte de Dios.
Y dice que este hombre filisteo, preparado para la guerra, pasó humillando al pueblo de Dios por 40 días. Hacía lo mismo por la mañana y hacía lo mismo por la tarde. Lo armaban, lo preparaban para enfrentarse al pueblo de Dios. Y llegaba y les decía: escojan uno de entre ustedes y mándenlo que pelee contra mí. Y si él me vence, vosotros seremos sus siervos. Y si yo lo venzo, ustedes serán vuestros siervos. Y no había ninguno en el pueblo de Israel que se atreviera a hacerle frente a aquel paladín. Porque cuando bajaba del monte y llegaba a la línea de fuego, aquel hombre era inmenso, casi de 10 pies de altura. Dice la escritura que la malla que él traía de bronce pesaba más de 100 libras, más de 120 libras. Casi lo que pesa mano William, pesa mano Kevin. La malla que traía este paladín. Encima de eso traía muchos cubiertos en su cuerpo y todo era pesado. La lanza de él era una lanza como de una varilla gruesa para lanzarla. Este hombre era fuerte y estaba intimidido el pueblo de Dios en aquel lugar. Y no había quien pudiese hacerle frente. Y había un hombre en Belén que tenía 3 hijos él. Y estos 3 hijos eran partícipes en la guerra del ejército de Saúl. Y era Eliab, Abinadab y Sama, los 3 mayores que él tenía. Y dice que David era un jovencito. Pero David estaba acostumbrado a la guerra, a la batalla. Siendo un jovencito ungido por Dios. Y dice la escritura que un día dejó David las ovejas encargadas a cargo de un guarda. Y se vino donde su papá. Y su papá le dice: mi hijo, lleva estos 10 panes a tus hermanos. Ve allá al campo de batalla. Lleva este grano tostado para que tengan algo diferente ellos que comer. Y le dice: y aquí están estos 10 quesos de leche también, y llévaselos al jefe, el que está encargado de los 1000. Llévaselos. Y dice que David agarró como su padre le ordenó, y ha llegado David al campo de batalla. Y estando allá lo ve Eliab, su hermano mayor. Y ellos lo estaban observando a David. Dice él de que el hermano mayor conocía la soberbia de David y conocía las malicias de su corazón. Pero en realidad ellos no conocían a David, porque ellos no sabían lo que estaba con David. Con David estaba el omnisciente, con David estaba el omnipresente, con David estaba el omnipotente. Y con él no podía nadie. Por eso es que David podía cuidar sus ovejas y no había animal que le arrebatase uno de sus corderos. Porque él estaba ungido de parte de Dios. Y no importa cuán grande sea el enemigo, lo que te esté estorbando a ti en tu vida. Si tú te apoyas en Dios y tú estás bien con Dios y el Espíritu de Dios mora en ti, créemelo de que tú vas a obtener victoria. Porque esto es lo que David tenía. David tenía la unción del Espíritu Santo. Y ese día David llegó y empezó a hablar. Empezó él y escuchó lo que el paladín decía todos los días. Llegando él a buena mañana, David había preparado su ejército, daban gritos de guerra y salían para la línea de batalla. Y David entremetido ahí, que era un jovencito. Dice David: ¿y qué hará el rey con el que venza a este paladín? Y le dijeron: el rey lo va a coronar de bienes, le va a dar a su hija por esposa, y la casa de su padre nunca va a tener que pagar impuestos a Israel. Hay una bendición grande. Y su hermano lo mira y le dice: ¿qué es esto que tú estás haciendo? Y David le dice: ¿qué he hecho yo hoy?
¿no es esto un mero hablar? ¿No solo estoy yo hablando aquí con los del ejército? Y le dice, yo conozco tu malicia, yo conozco la soberbia de tu corazón. Y David se ha escurrido para no escuchar a su hermano, se ha escurrido y se ha ido por allá a hablar con la demás parte del ejército. Y lo mismo que le habían dicho allá, le volvieron y le repitieron las mismas palabras a David. Y David dijo, yo pelearé con este individuo. Yo pelearé y lo venceré. Yo pelearé contra él. Y es que cuando Dios está contigo y tú te dispones, créemelo de que Dios va a hacer cosas grandes con tu vida. En una ocasión se le acercaron a Jesucristo escribas y fariseos, y Jesucristo, conociendo lo que ellos estaban haciendo, Jesucristo les dice, conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y ellos le contestan, linaje de Abraham somos nosotros y nunca nosotros hemos sido esclavos de nadie. Y Jesucristo les dice, de cierto te digo, de que el que hace pecado, esclavo del pecado es. Yo quiero de que tú entiendas de que a veces a nosotros lo que nos aleja de Dios es el pecado. Y el pecado es el que los mantiene distanciados de Dios. Y por eso es que nosotros a veces vivimos pidiéndole el milagro a Dios y Dios no puede contestar. Aunque a veces es una buena señal el que Dios no te conteste, porque Dios está preparando lo mejor para ti. Pero tú nunca te des por vencido, aunque estés en el campo de guerra, tú no pienses que vas a perder la batalla. Nadie va a una guerra pensando que va a perder una guerra. Todo el que va a una guerra guarda una esperanza de que puede vencer al enemigo. Por eso él arriesga su vida, porque él sabe de que quizás tiene, aunque sea una mínima oportunidad, pero él guarda la esperanza de que tiene oportunidad de ganar, de obtener la victoria. Y David no llegó ahí creyendo de que quizás podría él vencer a este hombre. David llegó y él sabía que lo podía lograr, porque quien estaba con él es mucho más poderoso que todo el ejército filisteo. Y él sabía de que lo podía obtener, que él podía lograr la victoria. Y dice la escritura que le gritaban a él. Y el paladín hacía esto por 40 días. Y dice en el 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas, se presentó donde su padre. David sentía la necesidad, guiado por el Espíritu, y dijo, yo tengo que hacer esto. Y ha hecho lo que él sentía en el Espíritu. Y se ha ido, y cuando su padre lo manda, David quizás iba diciendo, esto es lo que yo anhelaba, esta es la oportunidad. Yo sé que Saúl no me podía citar al ejército porque yo soy un niño, soy un joven, soy un menor, pero hoy tengo la oportunidad de llegar hasta ahí porque tengo a 3 hermanos y me colaré entre medio de ellos. Y cuando David llega, el ejército puede sentir la diferencia porque ha llegado alguien que está ungido en el Señor. Y cuando tú estás hundido en el hoyo del dolor, del miedo, del temor, tú necesitas que alguien llegue con autoridad, con denuedo y te dé palabra de Dios. Y tú te esfuerzas y tú agarras fuerza. Por eso es que dice la palabra que el débil puede sacar fuerza de la debilidad. Y puede decir al débil, fuerte estoy, porque él reconoce quién está con él. Y llegando David, las cosas cambiaron. Todo empezó a cambiar. Y habían pasado 40 días de estar que este paladín estaba amenazando al pueblo de Dios. Y David cumple su propósito. Dice en el 34. Perdón, leamos el 28. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David. Y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco, le dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió,
¿qué he hecho yo? Yo solo estoy tomando información de qué es lo que está padeciendo el pueblo de Dios. Yo solo estoy viendo qué es lo que necesita el pueblo de Dios. Yo solo quiero saber. Y el 32, y dijo David a Saúl, cuando lo mandan a llamar, y David estaba dispuesto, y lo traen donde Saúl. Dice el 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David le está dando fuerzas, palabras de aliento al rey de Israel. Un jovencito, ¿se imagina usted cómo se debe de haber sentido a Saúl? El escuchar que un jovencito, güerito, hermoso, se había presentado delante de él y le estaba diciendo estas palabras. No temas, no se acongoje tu corazón, no desmayes, no tengas temor. Que no tenga esto, que no suceda esto en el pueblo de Dios. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. David respondiendo a Saúl, tu siervo era pastor, ya no, le dice él, ya no lo soy, porque de hoy en adelante yo voy a ser diferente, yo sé a lo que he venido. Yo era, le dice, pastor, le dice en el tiempo de antes, pero ahora yo he escalado otro nivel y ahora yo estoy por ver qué cosas grandes va a hacer Jehová en este lugar, está diciendo él. Dice, yo era, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero, le mataba, le dice. Salía yo, le dice, tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y Saúl se pone pensativo, ¿a un león le hacías tú eso? ¿A un oso tú le podías hacer eso? Y Saúl quizás miraba a David y se imaginaba al filisteo, porque Saúl había visto al filisteo por 40 días. Y miraba a David y escuchaba lo que David decía, pero él no podía entender lo que David tenía dentro de su corazón. Y le dice él, yo lo mataba, le dice. Y dice el 37, añadió David, dice, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ya convencido David de que este joven sí tenía lo que el pueblo necesitaba, y le dice, ve y Jehová esté contigo. En otras palabras dice Saúl, yo siento que Dios no está conmigo, Dios me ha abandonado, pero yo sí puedo entender que Dios está contigo. Ve y Jehová esté contigo. En otras palabras, así como estuvo conmigo en las otras batallas y yo podía vencer al enemigo, pero ahora he fracasado. Hoy yo no tengo lo que antes tenía. Ve tú y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ceñó David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho, dice, la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. David le dice, no, yo no estoy acostumbrado a estas cosas, no puedo ni caminar, pero yo sé que quien está conmigo es mucho más grande que esta defensa que tú estás poniendo conmigo. Y yo sé que esta armadura que tú estás poniendo me podría librar de la lanza del enemigo, pero a quien yo tengo dentro es mucho más grande. Y dijo David, me despojo de todo esto, y se ha quitado toda aquella vestimenta de armadura de un guerrero.
Y David comienza a caminar. Y dice el 40, y tomó, dice, su cayado en su mano. Y dice, y escogió 5 piedras listas del arroyo. Esto de que David va al arroyo y agarra estas 5 piedras lisitas, las tiene que haber escogido. Piedras escogidas. Y David escogió estas 5 piedras porque él sabía que Goliat tenía hermanos. Y David sabía que él iba a acabar con este hombre. Y David, yo quiero que tú entiendas de que David sabía que una piedra es la que él ocupaba para él. Muchos creen que cómo fue esto de que le atinó para pegarle en la mera frente, donde estaba justamente la apertura de la unión del casco. No fue esto. David sabía exactamente que para Goliat él solo necesitaba una piedra. Las otras 4 piedras eran por si los hermanos también venían tras él. Él sabía que Goliat tenía hermanos, y nosotros lo vemos en Crónicas de que después David terminó con ellos también. Y él recoge estas 5 piedras, toma su cayado y se va al frente de batalla. Y dice que él escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Yo me imagino ver todo aquel ejército mirando a aquel jovencito sin ninguna protección y yendo con el cayado en su mano, un costalito a su lado y la honda en su mano. Y camina él hacia el filisteo. Andando y acercándose a David, venía aquel hombre y su escudero delante de él. Por si acaso no era suficiente lo que aquel paladín era, traía un escudero enfrente de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Este hombre se jactaba de lo que él era, y él creía que se iba a acabar con David en un cerrar y abrir de ojos. Pero este hombre no sabía lo que David traía con él. ¿Quién venía con David? Y dice: vienes a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Es que cuando alguien se mete a problemas con Dios, la ira de Dios viene sobre él. Y cuando este paladín viene en son de guerra a acabar con David y lo insulta y lo maldice a un ungido de parte de Dios, créemelo de que la ira de Dios se enardeció contra este ser. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo vengo a ti, le dice, en el nombre de Jehová, y Él es el Dios del ejército de Israel, y a Él es a quien tú has provocado el día de hoy. Y quizás tú estés teniendo una lucha en este campo de batalla y tú has subestimado, quizás tú no has sabido estimar quién en realidad eres tú en las manos de Dios. Tú eres hechura de las manos de Dios. Tú eres algo precioso en las manos de Dios. Por eso es que hay quienes no alcanzan a ver lo que Dios le promete. Miles de promesas hay en la Escritura y muchos no pueden agarrar ni siquiera una, porque le quitan despropósito a Dios, limitan el poder de Dios y no pueden alcanzar a ver la tierra prometida. No se llenan de la armadura de Dios para poder caminar en el campo de batalla y obtener la victoria que Dios te ha prometido. Es necesario que nosotros lo llenemos de armadura,
que nos pongamos la armadura de Dios y continuemos en este caminar y podamos nosotros obtener la salvación. Nos encanta leer a nosotros cuando decimos de la Nueva Jerusalén, calles de oro, y caminar por ella, pero no hacemos mucho para prepararlos para lograr esa oportunidad, para tener esa oportunidad grande de vivir con Jesucristo por una eternidad. Si aquí no podemos prepararlos para la guerra que estamos padeciendo el día de hoy, ¿cómo te vas a estar tú preparado para cuando las cosas se pongan color de hormiga? ¿Cómo tú vas a estar preparado para ese tiempo? El asunto es hoy, mi amado hermano, que tú tienes que prepararte. El asunto es hoy que tú tienes que prepararte. Y le dice él, a quien tú has provocado el día de hoy. Y le dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Cuando este paladín escuchó estas palabras, él no creía lo que David le estaba diciendo. Y quizás tú tienes una lucha por delante. Y hoy tú puedes decirle a esa enfermedad, a ese problema que tú tienes, Dios está conmigo. Y Dios te va a reprender hoy este día. Y hoy tú tienes que abandonar este cuerpo. Hoy tú tienes que salir de mi hogar. Hoy tú tienes que abandonar esa ira de mi esposo, de mi esposa. Hoy la solución ha llegado a mi vida. Pero tú tienes que decírselo a Dios para que Dios se manifieste en tu vida. Y le dice, Él te entregará hoy en mi mano. Y yo, le dice, te venceré. Y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias del campo, le dice él. Hoy, le dice él, hoy yo lo voy a lograr, hoy yo lo haré, le está diciendo él. Y sabrá, le dice, por si era poco lo que él estaba diciendo, y le dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Y dice la escritura, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se puso las pilas. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David estaba tan decidido a la batalla que se apresuró y dijo, tú no puedes cruzar la línea de fuego. Yo te venceré antes que tú llegues a este lugar. Y dice que David se ha dado prisa y llega y ha sacado su piedra y se ha preparado. Y se ha preparado y ha lanzado esa piedra en el nombre de Jehová. Y no fue David el que tomó esa puntería. Yo a veces yo pienso que David ni siquiera miró la cabeza del filisteo, pero era Dios el que estaba haciendo todo esto. Y Dios ha dirigido esta piedra que entrase justamente en la frente de este paladín. Y dice que la piedra se clavó, se encajó en la frente y ha caído aquel gran hombre de pecho. Cayó en su rostro. Hasta polvo quizás puede haber levantado, porque dicen que entre más alto eres, más grande es el golpe que vas a dar el día de tu caída. Y quizás debe de haber levantado hasta polvo. Y dice que cayó y David se ha dado prisa. David se dio prisa y ya ha llegado y ha sacado la espada de él y ha cortado su cabeza, y el ejército arreció la batalla. Y dice que han perseguido y han muerto todos los filisteos. Y dijo David unas palabras, dijo, lo que ha sucedido hoy, dijo, sabrá, dijo, toda la tierra, dijo, de que Jehová tiene la victoria. Que toda la tierra y la congregación sepa que en Israel hay Dios, dijo David. Que en Israel hay Dios. Y tú eres Israel. Tú eres el Israel espiritual. Tú no eres circuncidado, tú no vienes de los israelitas, pero tú eres del Israel espiritual. Tú y yo somos israelitas espirituales de Dios. Y dice la escritura, dijo él, y sabrá, dijo, toda la tierra que en Israel hay Dios. Y ese es el Dios a quien nosotros servimos, a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos.
Y dice que llegó después, cuando después de que vencieron la batalla, llegó David caminando por las calles de Jerusalén, llevando consigo la cabeza de aquel filisteo y la espada. Y miren lo que hace Dios. Más allá, David tuvo otra batalla y necesitaba matar a un individuo especialmente, y no hallaba arma con que matarlo, y le preguntó a uno de sus siervos: ¿hay algo aquí con que pueda matar yo a este individuo? Y le dijo: solo la espada de Goliat que está aquí, tráemela, le dijo. Y con esa obtuvo otra victoria David. David le arrebató el arma a aquel paladín y la llevó y la guardó en su tienda. Y cuando llegó él con la cabeza, lo manda a llamar Saúl: joven, ¿quién eres tú? Dime quién eres tú. Y desde entonces usted sabe que comenzó una lucha, una guerra entre Saúl y el ungido de Dios. Pero David sí tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque David nunca quiso hacerle daño al ungido de Dios. David estaba consciente, sabía él de que Dios había ungido a Saúl en una ocasión, que él se había apartado. David sabía que la batalla es de parte de Dios, la venganza es de Dios, y él nunca quiso actuar en contra del ungido de Dios. Yo quiero que vayas conmigo al Salmo 27. Aquí en el Salmo 27 es algo maravilloso. ¿Lo tiene? Salmo 27. Después de muchos días, Saúl se acuerda de lo que había sucedido con los filisteos, de lo que él había hecho con Goliat. Y vienen a él estas palabras, estaban rondando su mente. Y él se acuerda de lo que él había hecho, de lo que Jehová había hecho contra los filisteos. Y dijo él estas palabras aquí en el 27. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Puedes decirlo tú con autoridad, con denuedo: Jehová es mi luz y mi salvación. David se estaba acordando de lo que Dios había hecho en aquel día, cuando él le había arrancado la cabeza a este hombre. Y dijo él: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Puedes tú aplicarte. Mira, durante la prédica puede durar una hora, media hora. Dios te da una palabra directamente para ti. Y sos tú que la tomas o la rechazas. A mí me gusta hacer énfasis en esto, porque cuando yo no estoy predicando, a veces yo siempre tomo algo para mí y digo: esa palabra es para mí, y yo la tomo, es para mí. Y él estaba diciendo estas palabras: ¿de quién temeré? Ahora, si tú andas en luz, tú andas con Dios y tú sabes que Dios es tu salvación, ¿de quién podrás temer tú? ¿Podrías tú temer de alguien si tú sabes que tú tienes el Espíritu de Dios en ti? Si tú sabes que tú eres templo del Espíritu Santo, ¿puedes tú temerle a alguien aquí en este mundo? Por supuesto que no vas a ir a buscar bronca, a buscar problemas con alguien. Pero si alguien viene en contra de ti, alguien te tiene a agredir, o lo que el enemigo quiere hacer a tu vida, a tu esposa, a tus hijos, a tu hogar, en tu trabajo, y si tú puedes decir: ¿de quién he de temer yo? Si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién yo temeré? Jehová es la fortaleza, dice, de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice él. ¿Quién puede contra mí si Jehová es mi fortaleza? Dice él. Yo estoy protegido, yo tengo un cerco de protección divina, dice. Pero hay quien que sabe de que Dios lo ha cercado de bendición y tiene un cerco protegido para que el enemigo no entre a tu territorio, y él sigue con temor, con miedo, el qué va a suceder mañana. Preocúpate por ser mejor cristiano el día de mañana. No te preocupes por lo que te va a pasar. Dios tiene el cuidado de ti y de mí. Dice el 2: cuando se juntaron, dice, contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos,
para comer mis carnes. Ve que eso es lo que él estaba recordando. Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Él se acordaba quizás hasta del polvo que había levantado Goliat cuando cayó. Y él decía: yo sé cómo estaba aquel ejército, y yo declaré que Jehová es mi fortaleza, mi luz, mi salvación. ¿Y de quién podía yo temer en ese tiempo? Dice él. El 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá, dice mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerra, yo estaré confiado. ¿Estás aceptando tú esta palabra para ti? Una cosa, dice él, después de que él declara lo que es Dios y que es él en las manos de Dios, ahora dice esto él, y yo quiero que tú lo digas con certeza. Y dice: una cosa he demandado a Jehová, algo le he pedido yo con sinceridad de corazón, dice él. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hoy dice: esto es lo que yo anhelo, y hoy yo conozco quién es él y de dónde me ha librado, dice él, y hoy yo me refugio en él. Y yo sé, dice, que no hay nada mejor que en la mañana yo diga: gracias por este día, hoy quiero contemplar tu hermosura. ¿Le dice eso usted por la mañana a Dios? Gracias por la vida de hoy, Señor, porque hoy he podido abrir mis ojos y voy a contemplar tus maravillas una vez más, Señor. Yo quiero sentirme libre, y yo sé que todo lo puedo. Yo sé que soy libre. Y el 13 dice, y ahí del mismo Salmo, el 13 dice: hubiera yo, dice él se está acordando de todo lo que él ha sufrido en su vida. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dice: hubiera yo, dice, desmayado y yo no hubiese creído, dice él, pero yo sé de dónde Dios me ha librado, dice él. Y el 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperas a Dios. Aguárdate en el camino donde tú estás, donde Jesucristo te ha llamado, si es que esperas a Jesucristo. Guárdate, esfuérzate, sé valiente, como las palabras que se le dijeron a Josué, y permanece en el camino del Señor. David no fue donde Goliat mirándole como el gigante que él era. David miraba a Jesucristo como el gran gigante que él es. Aquel Goliat, por grande que él fuere, tenía que correr y caminar para llegar al campo de la batalla, a la línea de la batalla. Jesucristo no. Jesucristo es mucho más grande, porque Juan lo miró con un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra, y miró para arriba y miró cuán grande es Jesucristo. Y luego en su venida dice que el monte se va a abrir, el monte de los olivos, y dice que Dios va a venir de nuevo y pondrá un pie en un monte y un pie en el otro monte, como el gran gigante que Él es. A Él mira, como lo que dice Hebreo, manteniendo, dice, los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, para que no desmayes en este caminar. Ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por lo que Jesucristo es, por lo que Él ha hecho en tu vida y por lo que Él va a hacer en tu vida. Acuérdate que Jesucristo es el omnisciente, Él es el omnipresente, y Él todo lo puede porque Él es omnipotente también. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. ¿Estás tú preparado para que Él more en tu vida? Si tú no lo estás, tú puedes rendirte hoy a Jesucristo y decirle: heme aquí, Señor. Yo sé que no he andado bien, Señor, pero yo reconozco, Señor, y yo quiero, Señor, rendirme a tu presencia. Yo quiero, Señor, que me recibas, Señor. Yo quiero caminar contigo. Quizás yo te he fallado, Señor, pero hoy yo quiero comenzar una nueva relación contigo. Yo no sé si hay alguien aquí, yo creo no hay visita que no conoce al Señor, pero si hay alguien aquí
que quizás se ha apartado del Señor, que se ha descarriado del camino donde el Señor te tenía caminando. Si tú te consideras que esa es tu condición en este día, tú puedes pasar enfrente y rendirte delante de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dice: ven a mí, pecador. Ven a mí, porque el pecado es lo que está destruyendo que tú te acerques a mí. Y Jesucristo quiere que tú comiences el día de hoy una nueva relación. Y que tú puedas decirle: Señor Jesucristo, recíbeme, Señor. Recíbeme, Señor. Yo necesito de ti, Señor. Cuando yo no siento que tú no estás conmigo, yo me siento vacío. Yo me siento que no soy nadie, estoy hueco, estoy vacío por dentro. Así como lo que le sucedía a Saúl. Saúl anhelaba, deseaba tener la autoridad de Dios, pero no la podía obtener. Él sentía que necesitaba a alguien que tuviese la presencia de Dios. Y ahora nosotros necesitamos. Si todos aquí estamos bien con nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios por eso. Y si tú lo estás haciendo en este momento, yo sé que Dios está escuchando tu oración. Dios está leyendo toda tu mente y tu corazón. Y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y los guarde. Así también como que los que los ven a través del Facebook o YouTube, también a ellos les llega esta palabra. A ellos también les llega esta palabra poderosa. Acuérdate de que Jesucristo, Él es omnisciente, omnipresente. Y Él te está examinando a ti. Él sabe tu dolor, tu condición, tu necesidad. Y Él conoce dónde está tu necesidad, dónde está tu dolor. Y tú ahí donde tú te encuentras, tú te puedes postrar, arrodillarte y decirle a Jesucristo: ten misericordia de mí. Y llenarte de fuerza, llenarte de autoridad. Y el Señor va a hacer resplandecer su rostro en tu vida. Pídele a Dios: algo yo he demandado, Señor, y es habitar en tu presencia, Señor. No permitas que yo me descarríe. No permitas, Señor, que yo esté lejos de ti, Señor amado. Yo quiero estar junto a ti. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que así como los ha guardado hasta el día de hoy, los siga guardando. Y que esa enfermedad que hay en esos cuerpos puedan ser reprendidas el día de hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder para solucionar esa enfermedad, para hacer que esa enfermedad abandone esos cuerpos, para hacer que ese cáncer de esos riñones, de esos pulmones, de ese páncreas, de ese hígado, de ese colon, pueda abandonarlo. Dios tiene poder. Basta con que Dios dé la palabra desde allá, desde su santo trono, y se va a hacer. Porque cuando Dios habla, las cosas suceden. Pero tienes tú que llenarte de fe. Si tú estás padeciendo alguna situación económica o algo, alguna cosa legal, algo que tú estás sintiendo, que estás teniendo temor de que quizás tienes que ir a una corte y no sabes cómo tú vas a actuar o cómo vas a salir de ella, créemelo de que Jesucristo estará contigo. Jesucristo te hará libre. Jesucristo te va a libertar. Tienes que creerle a Jesucristo de que Jesucristo te va a libertar. Si Jesucristo ha libertado pueblos, ¿por qué no te va a libertar a ti? Yo siempre digo de que nosotros los cristianos deberíamos de ver el poder de Jesucristo de esta manera, de que si Jesucristo tiene el poder y la autoridad y tiene el control de todo el universo, ¿cómo no podrá controlar tu vida? ¿Qué podría ser difícil para Jesucristo? Nada. Todo le es posible al que cree. Todo le es posible al que cree. Y yo creo en el poder de Jesucristo. Yo creo en su poder. Yo creo que lo que Él dice, Él lo cumple. Vengamos en palabras de oración. Padre bueno, Padre santo, gracias le damos, Señor amado, por esta oportunidad, Señor, que usted nos ha dado hoy este día, Señor. Gracias le doy, Señor, porque los hemos gozado, Señor, cantándole alabanzas de júbilo, Señor. Cantándole alabanzas de adoración, Señor, porque sabemos que su presencia está en la alabanza, mi amado Dios. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, que usted los habla, Señor. Tu palabra los instruye, Señor. Su Santo Espíritu, Señor, viene, Señor, y los instruye, los inarguye, Señor, y los dirige, Señor, a la senda de justicia, Señor.
Gracias le doy por tu Santo Espíritu, Señor, que ha estado aquí en el medio nuestro, Señor, hoy este día, Señor. Gracias, Señor, por los que los han visitado hoy este día, Señor, que usted haya obrado con ellos, mi amado Dios. Señor, bendígalos y guárdelos, Señor, donde quiera que ellos anden, Señor. Señor, yo le pido, Señor, por todos aquellos, Señor, que están mirándolos, Señor amado, que crean en su poder, que crean en su nombre, Señor amado. Que no, sin importar la situación de lo que ellos han estado sufriendo, están padeciendo, Señor, que se puedan rendir a usted, Señor. Aquel que esté en una cama, Señor, postrado, luchando por su vida, Señor, que pueda rendirse a usted y que crea de que usted es poderoso para levantarlo de esa cama, Señor. Señor, bendiga, Señor, aquel que está atado, aquel que está atribulado, aquel que está triste, aquel que está de luto, Señor amado. Señor, yo le pido que le dé fortaleza, Señor. Señor, yo le pido que nos guarde a cada uno de nosotros. Bendiga a nuestra esposa, a nuestros hijos, Señor. Bendiga, Señor, a cada uno de nosotros. Bendiga a nuestros familiares allá lejanos en nuestras tierras, Señor. Bendiga a Israel, Señor. Yo le pido que bendiga, Señor, a todo hebreo allá en Israel, Señor. Bendiga a Jerusalén, Señor, a los habitantes de Jerusalén, Señor amado. Yo le pido que los guarde y los bendiga, Señor. Usted tiene un trato especial, usted tiene un plan especial para con ellos, Señor. Yo le pido que los bendiga, Señor, y los guarde, Señor. Gracias le doy, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, por abrir nuestro entendimiento, Señor, por poner mentes claras en nosotros, Señor, para absorber, Señor, para obtener tu palabra, para retenerla, Señor, y que podamos ponerla por práctica, mi amado Dios. Gracias yo le doy, Señor, en el bendito nombre de su Hijo amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.